Nuestra invitada de hoy es la abogada Mónica Frades, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, dirigente de la Coalición Cívica. Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Primero preguntarle cómo está transitando esta cuarentena a nivel personal con su familia. Bueno, como la mayoría, cuidándonos, tomando los recaudos que hay que tomar, saliendo lo indispensable, por supuesto por mi actividad salgo y tengo actividad, así que ir al Congreso no es de todos los días, pero por supuesto he estado yendo. Pero como la inmensa mayoría, creo que en eso hay una conciencia generalizada que debemos respetar y que es buena. Y con respecto a la pandemia, ¿qué percepción tiene del manejo que está haciendo el gobierno, de cómo está llevando adelante la pandemia? Bueno, yo creo que de entrada fue necesario tomar las medidas que se tomaron de aislamiento. Estábamos todos coincidentes en eso. Nos parecía que nuestro sistema de salud no estaba preparado para enfrentar las consecuencias de la pandemia. Pero yo creo, promediando la cuarentena, me parece que el gobierno comenzó a distorsionar el uso de ese aislamiento social preventivo y obligatorio y comenzó a hacer un uso político, por momentos un poco siniestro de eso, y creo que fue gustoso de tener un poder ejecutivo fuerte en desmedro de los otros dos poderes, el ejecutivo, el legislativo, funcionando mal y a medias, y del poder judicial que está prácticamente paralizado. Creo que el gobierno comenzó a aprovechar eso, no sé si fue un plan original, pero sí creo que comenzó a aprovechar eso y empezó a acelerar algunos cambios que no digo que no los tuviera proyectados, pero por lo menos no en este tiempo. Así que yo veo también ahí control político y social actualmente en el gobierno. Ayer justamente leíamos una encuesta de una de las encuestadoras que nosotros más respetamos, no voy a decir cuál por respeto a las demás, pero que hablaba justamente de esto, de la imagen positiva que tenía el presidente Alberto Fernández en los meses de marzo, mucho más alta que la imagen negativa, y que a partir de fines de julio esa imagen negativa empieza nuevamente a superar a la imagen positiva. ¿Esto usted lo vincula directamente con la pandemia o también lo relaciona capaz con un caso Vicentín, con la reforma judicial? Primero, si me permitís corregirte, yo no lo relaciono a la pandemia, sino a la cuarentena. El gobierno habla de pandemia, pero creo que todo eso es consecuencia no del virus, sino de las decisiones de gobierno. Creo que toda esta caída del presidente tiene que ver con las consecuencias que ha traído. Nosotros, después de 5 meses de estar aislados y con la actividad productiva prácticamente parada, con las pymes quebradas, los comercios cerrados, los profesionales que nadie entiende por qué no pueden atender, estamos 13 en el ranking a nivel mundial de contagios. Es decir, que nosotros estos 5 meses no fueron utilizados estrictamente para afrontar con políticas públicas sanitarias la pandemia. De hecho, tenemos más de 17.000 trabajadores de la salud contagiados, enfermos. Por lo tanto, y eso también tiene que ver con política pública. Por lo tanto, yo creo que las consecuencias, la gente se está dando cuenta que todo el esfuerzo y el sacrificio que hizo no lo ve traducido en, digamos, la superación de la situación, que todavía estamos en un veremos hasta cuándo estamos con esto, y la verdad que todo el mundo ha quedado literalmente quebrado, gente que nunca más va a poder recuperarse, esta es la verdad, y entonces alguien que va a perderlo todo, claramente no va a apoyar un gobierno que insiste en esto. Luego, claro, el tema de medidas que intentaron, Vicentina ha sido una, la liberación de presos masivos en la provincia de Buenos Aires ha sido otra. Es decir, yo creo que en medio de esto
la gente está tomando conciencia, incluso los propios votantes, porque hablo con ellos, tengo amigos que han votado este gobierno, por supuesto, y que tienen un nivel de decepción alto, y entonces eso explica, por supuesto, en qué situación está hoy Alberto Fernández, cuya palabra está muy devaluada y cuya autoridad está puesta en discusión, y esto es quizá lo más grave, ¿no? Siendo usted una experta en temas judiciales, le tengo que preguntar por la reforma judicial. Hoy se habla mucho de la reforma judicial y la gente no entiende muy bien qué es esto de lo que se está planteando y qué es lo que se quiere hacer. Nosotros tampoco. Bueno, la reforma judicial tiene un único objetivo, esto es clarísimo, tiene un único objetivo y apunta solo a un único objetivo que es desestructurar una justicia que la ha llevado a la expresidente, a su familia y a un grupo de socios, cómplices, testaferros, hay de todo, a consagrar la impunidad, digamos. Yo creo que el plan originario de la doctora Fernández de Kirchner se está consagrando, y tiene que ver estrictamente con esto, con desentrañar una justicia que la tiene procesada en 8 causas. ¿Y cómo pretenden hacerlo? Bueno, en estos días estamos viendo algunos movimientos. El primer movimiento fue la idea de colocar al doctor Rafecas como procurador general, jefe de todos los fiscales. Nosotros estamos yendo para que la gente entienda, a un proceso de tipo acusatorio, donde los fiscales van a tener una enorme importancia y por ende el jefe de los fiscales va a definir la actividad de los fiscales, que son los que acusan. Esta reforma va en otra dirección. Primero, no es una reforma que le va a cambiar la vida a ningún argentino común, por llamarle de alguna manera, porque solamente aborda los temas de la justicia federal, que son justamente el fuero que investiga los poderes públicos. O sea que la gente, la vida no le pasa por ahí, y sí le pasa por ahí a todos los que tengan, digamos, un cargo público, porque son delitos de acción pública que tienen que ver con la materia federal. Entonces, multiplican por 4 sobre pretexto de una justicia federal que está absolutamente devaluada, y en esto estamos más o menos todos de acuerdo, pero las reformas no apuntan a lo estructural, sino que apuntan a quitarle poder a los jueces que tienen a Cristina y su familia procesada en 8 causas, una de las cuales está en trámite de juicio oral, que se ha suspendido por estas medidas, pero que están muy avanzadas y que tienen que ver con delitos que ya todo el mundo sabe que tienen que ver vinculados a la obra pública, lavado de dinero, etcétera, defraudación al Estado. Entonces, multiplican por 4 en esa reforma, por ejemplo, los jueces federales, cuando en realidad lo que se necesitan son fiscales, no jueces. Bueno, antes de ayer, hemos visto cómo está desafiando el Senado una resolución judicial que confirmó en sus cargos a 2 camaristas federales, Bruglia y Bertuzzi, y está desafiando que son 2 jueces que, bueno, la tienen a la doctora Fernández de Kirchner en el foco de ese procesamiento del que hablábamos, y luego lo que hacen es pretenden trasladar jueces de un fuero a otro, cuando por la Constitución Nacional los jueces no pueden ser trasladados, un juez de primera instancia no puede ser trasladado o subrogar a un juez camarista. Voy a poner los ejemplos para que se entiendan, porque hay un principio de juez natural, o sea, el juez puede ser trasladado a un organismo judicial de igual instancia, no de otra instancia o de otro fuero. Entonces las subrogancias se manejan así. Y hay luego un tema de subrogancias que también está en juego. Son todos temas muy, muy técnicos, por ahí para hacer una traducción más popular del tema, pero tiene que ver con el reemplazo de los jueces de un lugar a otro, y eso a veces puede ser utilizado para beneficiar a unos y empeorar la situación de otros.
es una reforma que no tiene que ver con la vida cotidiana de los argentinos. Esto es lo que sí quiero que se entienda, porque la gente que va por un robo común, que va por que lo asaltaron en la casa, o ese fuero va a quedar intacto y va a seguir teniendo los mismos problemas de siempre. Y creo que la gente está haciendo carne de todo esto, y por primera vez la gente habla de temas que nunca hablaba. Es decir, parte de lo que vimos en la marcha tiene que ver con eso. Exacto. Ayer anunciaban que iban a convocar una nueva marcha para el 26, a menos de 9 días de la marcha que se hizo el lunes. Nosotros nos preguntamos, bueno, una nueva marcha contra la reforma judicial dentro de esto, teniendo en cuenta que esta marcha del lunes fue, digamos, criticada por algunos sectores, justamente como si no tuviera en consideración la situación de cuarentena en la que estamos viviendo. ¿Cuál es su opinión al respecto? La verdad que desconozco lo que estás planteándome. Y coincido, sí, en parte con vos que a 9 días me parece que el mensaje ya está dado, fue un mensaje contundente el de la marcha, y la verdad que no sé qué potencia puede tener esa convocatoria, ni de dónde surge, la verdad que no sé. Coincido en que a 9 días me parece que es innecesario porque quedó marcada la cancha desde el punto de vista de la opinión pública y de esa ciudadanía que, digamos, tome iniciativas con presidencia de la dirigencia política. La verdad que no lo sé, no podría. Ya. Sí, sí, es una convocatoria que se está realizando más que nada por redes sociales hoy. Yendo más a Quilmes, actualmente Quilmes está desde hace un tiempo atrás y sobre todo durante esta cuarentena, está siendo tapa de los diarios a nivel nacional en general, por lo que es la inseguridad, por muchos hechos de inseguridad. Esto, digamos, ¿a qué se lo atribuye? Y se lo pregunto teniendo en cuenta que hay quienes se lo atribuyen a que los medios están realizando una exposición exacerbada de la situación. Bueno, los medios siempre pagan por esto. No tiene nada que ver. Digamos, yo vivo en Quilmes y me manejo en Quilmes y hablo con gente de distintos barrios en Quilmes y puedo dar fe de que es una de las preocupaciones mayores y es uno de los problemas acuciantes por estos días. Yo voy a poner primero Quilmes en un contexto. Sería injusta si no lo hiciera, que es el de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que la provincia de Buenos Aires, en manos de Kicillof y el ministro Berni, es una verdadera pesadilla, es una verdadera desgracia para todos los bonaerenses, porque además tenemos un ministro de Seguridad que está todo el tiempo polemizando con la ministra de Seguridad de Nación, con visiones antagónicas de cómo abordar el tema del delito, y entonces todo esto está arrojando, primero, que tengamos una provincia de Buenos Aires donde están pasando cosas espantosas, y hablo desde Quilmes, donde hay un abogado desaparecido desde el día 23 de julio y no se sabe nada. Entonces, creo que ese es el contexto, un contexto donde las redes mafiosas han recomenzado a hacer su tarea, aprovechando, digamos, este descontrol de criterios, eh, y el delito está tomando forma con una policía que parece autogobernada, que no parece responder a la conducción de Berni, eh, y entonces está desbordada, creo que también está estimulada por tanto DNU. Si a los ciudadanos, a muchos de los ciudadanos nos hace sentir que estamos prácticamente en una situación similar, un estado de sitio, bueno, a las fuerzas de seguridad, que le encanta a muchas de ellas este clima, bueno, vemos los desbordes policiales continuamente y en el país lo vemos. Dicho esto, Quilmes no es ajeno a esto, somos un distrito que podemos ser una provincia, 650.000 habitantes, por lo tanto se reproduce en pequeño, con mucha desigualdad, enorme desigualdad, tenemos 108 barrios marginales, mucha desigualdad. Esto también el delito no proviene de las clases pobres, pero tiene siempre vasos comunicantes, y hay una red mafiosa histórica en Quilmes.
hay una red mafiosa histórica en Quilmes, que financia la política, que tiene apoyo a la policía y que tiene cobertura judicial. Y entonces ahora sí llegamos a un intendente que no sabe muy bien qué hacer en materia, desconocemos la política pública en seguridad, la desconocemos. Por estos días, digamos, se acomodó un poco porque auxiliaron las fuerzas federales. Hoy las fuerzas federales están en Quilmes, más o menos tratando de poner un paño a esto, pero nosotros tenemos cámaras de seguridad por todos lados que no funcionan. Tenemos patrulleros que no existen, no hay, raramente la gente ve patrulleros por la calle. Tenemos innumerable cantidad de calles que no están iluminadas, eso también. Y entonces todo esto son pequeñas cosas que facilitan la comisión de delitos. Y luego tenemos un discurso de una intendenta que, digamos, no voy a decir que miran con simpatía al delincuente, obviamente que no es así, pero que tienen cierta condescendencia, que no ponen un énfasis en la política pública de seguridad. Entonces, eso es un combo explosivo que creo que va a ser cada vez peor, y creo que deberían ponerse en línea para empezar con esto, porque yo estoy hablando que hay un desaparecido en Quilmes, del que nadie sabe nada y del que nadie habla, además de otros desaparecidos en distritos vecinos. Estamos en un problema serio, y la gente, esto es una enorme preocupación, y lo he visto en la marcha el otro día, ¿no? Que el tema de seguridad está muy presente. Sí, sí, en esto el Sergio Berni comentaba hace unas semanas atrás justamente que durante la cuarentena iba a recrudecer el tema de la inseguridad. Y lo otro que comentaba es que notaban que las detenciones se estaban dando con gente que no tenía antecedentes, por así decirlo, con gente que, digamos, de alguna forma está incursionando en esto de la delincuencia, como si no fuera gente que se dedicara a la delincuencia, sino gente que, por así decirlo, se ha quedado sin trabajo, se ha quedado sin recursos y por esto recurre a esta modalidad. Si eso es así, ese no es el delito violento del que estamos hablando, para empezar. Pero en segundo lugar, Bernie es uno de los que aportó nombres. Cuando se le pidió a la Cámara, se le interpusieron las acciones de amparos, habeas corpus, a casación, para que el juez Violini libere a presos en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad también aportó, igual que el Ministerio de Justicia, una lista de personas para liberar. Entonces, por un lado tenemos el discurso, bueno, vamos a meter a los ladrones adentro, y por otro lado le abrimos la puerta a gente que a los pocos días ya era reincidente, ya la estaban buscando por la comisión de nuevos delitos. Perni, cuando quiere disimular las estadísticas diciendo que nueva gente delinque, y si nueva gente delinque y él está asociando eso a las penurias de la cuarentena, no de la pandemia, de la cuarentena, digamos, ese no es el delito por el que está preocupado el vecino. Es otro delito que puede robar comida, puede robar para sus hijos, puede robar un celular para venderlo, no lo sé. Pero, y por otro lado no tenemos estadísticas. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que hablan, pero sin estadísticas en la mano. Nosotros no tenemos estadísticas. Entonces la verdad es que yo no sé, Bernie puede opinar lo que quiere y decir, pero tiene que mostrar los números. Por último, le quería preguntar por un tema que para nosotros va a ser central y fue central y es bastante importante, pero cuando pase toda esta pandemia va a volver otra vez a los televisores de la Argentina, como decimos nosotros, que es el tema del aborto, la legalización, la despenalización del aborto. ¿Cuál es y se lo pregunto como legisladora, cuál es su posición al respecto? Bueno, mi posición es a favor de la legalización del aborto, por un tema de salud pública. O sea, digamos, esa es mi posición, y siempre fue pública en esto y ha sido siempre la misma. Pero en mi caso sí quiero aclarar algo que me parece importante. No milito ni el pañuelo verde, ni desdeño el pañuelo celeste.
Digamos, no quiero entrar en esos arcoíris que me parece que están llevando el tema, lo frivolizan primero y lo llevan a extremos, tanto de un lado como del otro. Porque me parece que siempre es una desgracia para una mujer que tiene que someterse a un aborto, pero bueno, obviamente que si a eso le sumamos la clandestinidad, además del impacto negativo, es por supuesto el riesgo físico que corren y los negocios que hay atrás. Hay aborteros que han hecho mucho dinero con clínicas abortivas. Entonces, yo creo que hay que considerar esta situación, que las mujeres que están en contra o las personas que están en contra deben tener presente que no es obligatorio para ellas, que ellas es una opción, o sea, que tienen que respetar a la mujer que por alguna razón necesita hacerse un aborto, pero no me sienta muy bien esta militancia abortista que hasta provoca gente que a lo mejor puede estar en duda de una postura u otra y en realidad lleva a un terreno tan extremo que la gente se niega hasta repensar esa posibilidad. Así que digo esto porque creo que es un tema muy serio, muy profundo, que merece mucho respeto, pero que en ese contexto mi posición es la ley por la legalización. En ese sentido le pregunto, justamente por lo que me dice, en el primer tratamiento que se hizo, ¿cree que fallaron los interlocutores que estaban a favor de la despenalización? Es O que sea, se creo lo que van a pregunto fallar. porque en algún momento hemos escuchado a alguien decir que justamente los interlocutores a favor de la despenalización del aborto eran, por así decirlo, quinceañeras, o lo dijo así, de esta forma, quinceañeras en televisión, cuando por otro lado había académicos y digamos, representantes que al público en general le daban una formalidad y una seriedad necesaria para el tema. Bueno, vos sabés, Gustavo, que es un poco el circo de esta época del oficialismo. Cuando uno ve en todas las comisiones, digamos, yo integro la Comisión de Legislación Laboral, de Seguridad Interior, de Derechos Humanos y de Asuntos Municipales, y lo he visto, por ejemplo, en la Comisión de Teletrabajo, cuando hubo que debatir la tan polémica ley, que en realidad el oficialismo nos llenó de voces que eran mamarracho. A ver, ninguna de las voces que escuché me aportó nada, absolutamente nada. Escuché discursos, cosas que no tenían nada que ver con que se van por las ramas. Entonces, un poco el oficialismo tiene montados circos para cada comisión y en este caso también es cierto que cuentan por otros. A ver, básicamente las que están a favor del aborto son las chicas más jóvenes, que pertenecen a otra época, que tienen otra concepción y demás. Entonces ellos quieren retener de alguna manera. Ustedes recuerdan que, vos recordás que Cristina Fernández de Kirchner, en los 12 años ni se trató la ley, la habilitó Mauricio Macri porque estaba en contra, pero han encontrado en eso la cooptación de un público joven que finalmente lo ven como un votante, no como un destinatario de la ley, lo ven como un votante. Entonces, Cristina Fernández de Kirchner se dio cuenta algún día cuando fue la ley de matrimonio igualitario y todo lo demás, que había un público cautivo que lo cooptó con eso. Entonces, esto hace que este tema, que haya fracasado por eso y que nuevamente nos vamos a encontrar con el mismo escenario, digamos, donde el tema no está bien tratado. Por eso dije esto, porque a mi modo de ver esa es la visión. Es un tema serio que debe estar bien tratado, que cada uno tiene que escuchar a las voces que hay que escuchar, porque nosotros tenemos obligación de escuchar a todas las voces y sacar nuestras conclusiones. Bueno, yo la tengo porque, digamos, ya conozco el tema, he visto debates, bueno, algunos tenemos esta posición tomada. Pero hay muchos que no. Y en la población, la gente, hay muchos que no. O hay muchos que repiensan su situación. Y estos extremos nos permiten repensar seriamente nuestras ideas respecto al tema. Eso siempre frivoliza el tema, baja el nivel de los temas, pero es como un sello de esta época, lo estoy viendo en muchos temas, pero en este en particular, bueno, tiene una incidencia peor, ¿no?
Ahora nosotros, desde la coalición cívica, vos sabés que mi líder eh, está en contra. Luego, bueno, tiene un dilema moral con este tema y algunos estamos a favor y otros estamos en contra. O sea, nosotros tenemos libertad de conciencia para abordar este tema y en mi propio bloque, digamos, bueno, y compartimos estas diferentes visiones que también tienen que ver con una cuestión religiosa, una cuestión formativa, cultural, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto no significa que no podamos intercambiar y con respeto y altura, y esto es lo que debemos hacer en general, ¿no? Con este y todos los temas, en realidad. Tal cual. Bueno, diputada, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga un muy buen día. Bueno, gracias a vos y a todos los que te escuchan, y fue un gusto compartir el reportaje con vos. Ha sido la diputada Mónica Frade en entrevista exclusiva para Periódico El Progreso. Yo me despido hasta la semana que viene y nos estamos viendo.